Convivir con los amigos es la cosa más divertida que existe en el universo. Podemos reír, podemos soñar, podemos inspirarnos, podemos impulsarnos, echarnos porras, apoyarnos cuando lo merecemos. Es importante que tengamos amigos, viene de la palabra amor, pero lo más importante es que estos amigos te enriquezcan. Mucho ojo cuando tus amigos no te están enriqueciendo lo suficiente, cuando te están creando alguna clase de conflicto, cuando estás metido en algún problema a causa de tus amigos o cuando simplemente están agrediéndote o creándote conflictos emocionales, existenciales, espirituales, en fin, de todo tipo. Este tipo de personas pueden ser nocivas para nosotros, es mejor guardar una distancia o hacer cambios radicales. Tus amigos te tienen que llenar a plenitud. Vamos con Aries. Aries anda con todo este fin de semana. Pasión, fuerza, intensidad. Bueno, Aries va a estar muy intenso en la parte erótica, así es que si tienen pareja de signo de Aries, prepárense porque les espera un fin de semana bastante intenso. Tauro. Los de Tauro, si piensan salir, conocer gente, ligar, es buen momento, puesto que van a estar echando química, es decir, van a estar atrayendo a las personas a través de las feromonas naturales que emana su cuerpo. Así es que pónganse guapos, hagan algo bonito y salgan. Y si tienen pareja, bueno, pues aprovechen esto para poder unirse más y sentirse mejor. Géminis. Andan también ustedes muy intensos, muy atrayentes al sexo opuesto o a las personas que ustedes deseen atraer. Así es que vamos a poner atención este fin de semana. Igual ustedes, geminianos, pónganse guapos y bellas para que puedan por lo menos divertirse y pasarse un fin de semana bonito. Cáncer. Date oportunidad de amar, es buen momento, ha llegado el tiempo en el cual te tienes que dar la libertad y la oportunidad para poder sentirte cómodo para compartir con otras personas. Si tú te permites, te das esa autorización, verás que vas a tener un fin de semana maravilloso. Leo. Mira, Leo. Todos merecemos el amor en nuestras vidas. Si las cosas no han salido lo suficientemente bien en el tema amoroso, no te me desesperes, por favor, mi león querido. Pronto vas a lograr tú equilibrarte y estabilizar esta situación porque también mereces amar. Virgo. No solamente existe el amor de pareja, el amor erótico, también existe el amor espiritual, aquello que nos hace ver a la naturaleza, al viento, a la tierra y sentir que amamos, sentirnos parte de ello, sentirnos que estamos en conexión con todo lo que nos rodea y ese amor espiritual es fascinante. Lo vas a tener este fin de semana, Libra. Mira, Libra, lo que ya pasó, déjalo en su lugar, no le estés moviendo, por favor. Emocionalmente sánate, sigue tu camino y aprende de tus errores. Si cometiste algún error, mira, no te preocupes. El hecho de que la relación que has vivido no haya funcionado, las relaciones que has vivido no hayan funcionado como tú lo esperas, no quiere decir que te vas a quedar solo. Solamente quiere decir que estás aprendiendo y perfeccionándote en el arte del amor. Escorpio. Tú también, Escorpión, date una oportunidad de amar, date la oportunidad de conocer gente nueva, de entrar a lugares nuevos, de convivir con personas que te pueden llenar de maneras diferentes. Date la oportunidad de poder estar en un ambiente, una atmósfera que te va a generar nuevas incursiones en tu ser interior. Sagitario. Estamos conociendo a otras personas, estamos encontrándonos con gente nueva todo el tiempo, pero en particular tú, Sagitario, este fin de semana vas a conocer personas nuevas, déjalas entrar en tu vida, te pueden llenar como también te pueden vaciar, pero creo que ya tienes la fortaleza suficiente como para poder llenarte en todo momento. Capricornio. La confianza entre parejas es lo más importante, capricornianos, y eso es lo que vas a tener que trabajar tú este fin de semana. Platica con tu pareja, dialoga, lleguen a acuerdos y verán que van a tener momentos extraordinarios. Acuario.
Es posible que estás precipitándote en algo, así es que piensa muy bien lo que vas a decir, lo que vas a hacer y cómo vas a actuar en el tema de tu pareja. Mucha atención, por favor, evita anticiparte, deja que tu pareja también se explaye, también te diga lo que piensa, lo que siente y tú también comunícate, pero desde el corazón. Piscis. Piscis, tienes ahí a una horda completa de ángeles esperándote a que tú les des las órdenes de lo que tú quieres y tú deseas, así es que mucha atención, por favor, Piscis, en ese tema. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en ¿qué? En que mantengamos una actitud positiva, en que este fin de semana nos divirtamos profundamente, hagamos aquellas cosas que nos llenan el alma, que nos llenan el corazón, que nos impulsan día a día a seguir adelante, que preparemos nuestra energía para el descanso, pero también para la reflexión. De esta manera, el próximo lunes lo vamos a agarrar con todas las ganas del mundo. Y bueno, ya que vamos a estar este fin de semana descansando, comer chocolatitos es algo muy rico e interesante, ¿no les parece? Y bueno, pues Humberto nos va a platicar un tema muy interesante respecto a los chocolatitos. Que tengan bonito fin de semana.